Colecciono monedas desde los 6 años, cuando tenía 8, y vamos a ver la diapositiva en pantalla. El problema del problema. ¿Qué es un problema de investigación? Un problema es en realidad una pregunta. En la investigación pueden aparecer nuevos problemas. Hay que ir a los libros. Y esto es muy claro. Los libros no muerden. Este problema, que lamentablemente sigue siendo un problema irresuelto de la numismática argentina, es la primera vez que tenemos una moneda de nombre autóctono. Bienvenidos a la segunda sesión de ponencias de esta 7ª Convención Internacional de Numismática, Encuentro de Buenos Aires 2016. Todo el evento y en especial las conferencias están siendo filmadas y luego se editarán para ser subidas al canal de la convención. En la primera conferencia de este sábado tendremos el gusto de escuchar al magíster Luciano Pesano, presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco. Luciano es abogado, magíster en Relaciones Internacionales. Actualmente preside la comisión directiva del Centro Filatélico y Numismático San Francisco y también es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Recientemente ha publicado un libro titulado Las primeras monedas patrias y los orígenes del escudo nacional. Hoy nos disertará sobre nuestras primeras monedas patrias, historia de una historia, aportes para una metodología de la investigación numismática en la Argentina. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gran honor y un placer poder estar aquí en esta convención, en este encuentro de Buenos Aires y poder disfrutar de esta posibilidad de compartir algunas ideas con todos ustedes. Primero tengo que hacer una corrección a la presentación de los amigos del Centro Numismático, porque les pedí específicamente que agregaran un dato en el breve currículum que se acaba de leer y que de hecho era el único dato que me importaba que se conociera, porque era el único que justifica mi presencia hoy aquí, que era amigo del Centro Numismático de Buenos Aires. Gracias. El aplauso es para el centro. Porque es de verdad, realmente, es el único de esos títulos o cargos que justifica que hoy pueda estar en un evento tan importante compartiendo estas ideas sobre una temática que es muy poco explorada en nuestro país y que por eso quería traer este año. Los que ya me han escuchado en distintas instancias de exposición en este año ya sabrán que decidí encarar mis tareas de investigación numismática de este año sobre cuestiones de corte más epistemológico con relación a la ciencia numismática. En la Academia Argentina de Numismática compartimos algunas ideas respecto de la autonomía de la ciencia numismática. En nuestras jornadas nacionales en Tucumán compartimos algunas ideas sobre uno de los pilares de esa autonomía, que es el objeto de la ciencia numismática. Y obviamente en este encuentro no podíamos evitar la otra pata, el otro pilar que defiende la autonomía, que es la cuestión del método. Pero esta vez un método muy específico, que es el método de investigación numismática. Y esto se relaciona con una idea que debo citar, la honestidad intelectual me obliga, a su autor, que me preguntó a finales del año pasado sobre la idea de reflexionar sobre cómo llegamos a producir ciertas investigaciones, en el caso puntual, cómo llegamos a este producto final de un libro sobre un tema tan caro a nosotros como son las primeras monedas patrias. Es el amigo Sergio Paiva del Centro Filatélico y Numismático de Córdoba, que hoy no nos puede acompañar, pero que sembró esta inquietud y que creí que calzaba justo con esta idea de poder explorar cuestiones generales sobre la ciencia numismática. Obviamente lo voy a hacer a través de un ejemplo que es precisamente lo que lo vincula con el tema de esta convención, que son las independencias, y que es, de hecho, el único ejemplo que yo conozco, porque es la única investigación larga que he encarado con respecto a la numismática, que es el de nuestras primeras monedas patrias. Esta no será la historia de las primeras monedas patrias, que es por demás conocida por todos.
sino la historia de cómo se construyó esta historia de las primeras monedas patrias. Y a partir de este ejemplo, y lo digo ejemplo en el sentido más didáctico del término, no porque esto sea un modelo a seguir, poder reflexionar sobre algunas cuestiones puntuales respecto de la metodología de la investigación en la ciencia numismática desde nuestro país, desde los estudios de la monedación argentina, que es precisamente el hilo conductor que he llevado en esta exploración de estas cuestiones generales sobre la ciencia numismática en nuestro país. La metodología de investigación numismática no escapa a la metodología de investigación de las ciencias sociales. La numismática es una ciencia social y por lo tanto va a seguir en muchas las etapas de investigación. Obviamente no vamos a tratar cuestiones profundas de metodología. Yo no soy metodólogo, creo que la mayoría de los aquí presentes no son metodólogos, y sería bastante aburrido para nosotros hablar de estas cuestiones, pero sí de algunas pautas. A mí me gusta pensar en la metodología, como decía un gran filósofo de la Universidad Nacional de Córdoba, Guillermo Lariguet, como una caja de herramientas, como un conjunto de técnicas que nosotros podemos o no usar dependiendo del objeto de nuestra investigación y que nos va a poder llevar a cierto resultado mensurable por los cánones científicos. Pero siempre el punto de partida en cualquier investigación, inclusive una numismática, es un problema. Y formular un problema de investigación es en sí mismo un problema. Por eso lo llamamos siempre a esta idea del problema de investigación, el problema del problema. Si la tecnología nos ayuda, siempre traicionera, nos va a mostrar esta idea de problema como un problema para nosotros, un problema de índole práctico. Ya vamos a ver la diapositiva en pantalla, el problema del problema. ¿Qué es un problema de investigación? Un problema es en realidad una pregunta que nos hacemos sobre cualquier tema. Evidentemente va a ser sobre un tema numismático. Pregunta relacionada con alguna moneda, pregunta relacionada con un billete, con determinada emisión, con determinadas consecuencias o características de esa emisión. Nosotros hicimos una clasificación acerca de los problemas numismáticos. En Tucumán decíamos que hay problemas de atribución de determinada pieza, pues la famosa discusión reavivada ahora con la reciente investigación sobre las monedas de emergencia del cuartillo de Rondó. Un problema con relación a la naturaleza de determinada pieza. Cierta pieza es una moneda, es una medalla, es una ficha, por ejemplo, lo que sucede con las emisiones de Popper en Tierra del Fuego, como muchos otros problemas que pueden surgir de la mera curiosidad o lectura de cierto material o inclusive la aparición de cierta pieza hasta ese momento desconocida. En mi caso el problema era un problema, la verdad, que venía de larga data. No fui original en el problema que abordé. El problema es un problema que conocemos todos y que es cuál es el anverso de nuestras primeras monedas patrias. Yo no, insisto, no fui original en este problema, pero sí les voy a contar cómo llegué a este problema. Colecciono monedas desde los 6 años. Cuando tenía 8, mi mamá me regala el catálogo de monedas argentinas, la edición de 1989 del gran maestro Arnaldo Cuñetti Ferrando, y veo que en el orden de las fotos de la onza de 1813, el sol estaba a la izquierda. Uno acostumbrado a leer de izquierda a derecha y piensa que el anverso siempre va a la izquierda, intuitivamente y por razones que no podía explicar en ese momento, evidentemente, y que hoy tampoco puedo explicar 24 años después, pensé, está al revés. ¿Por qué? No sé. Pero tenía la intuición de que eso estaba al revés y de que era el escudo el que tenía que estar a la izquierda porque, por alguna razón, pensaba que el anverso era el escudo y el reverso era el sol. Recién varios años después me voy a topar con un artículo del gran Juan Salguero, que nos dejó de acompañar hace ya 10 años, donde mencionaba en un trabajo que presentó en las jornadas de numismática de 1988 en San Nicolás, la polémica del anverso. Recién ahí comprendí que existía una polémica y que aquello no era un error, sino que era una toma de posesión del maestro Arnaldo con relación
a la polémica del anverso sobre las primeras monedas patrias. Y pensé, tantos han opinado, quizás pueda investigar un poco más y encontrar también una opinión fundada con respecto a esa intuición de que tenía de que por qué pensaba que esas fotos estaban invertidas. Y así fue como surge para mí la idea de investigar las primeras monedas patrias, a partir de este problema, un problema que no era necesariamente original, pero que pensaba que podía encontrar nuevos argumentos para la respuesta. En este caso tenemos un problema cuya respuesta es una u otra y hay solamente dos hipótesis alternativas. Ya vamos a llegar al tema de la hipótesis. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente el problema en nuestra ciencia tiene que ser un problema que no se le haya ocurrido a nadie. Si yo creo que puedo encontrar nuevas respuestas a un problema que ya se ha planteado, que en este caso un problema que lleva larga data, podemos seguir avanzando sobre este problema e igual seguir respetando una metodología científica. Pero es fundamental sentarnos detenidamente a pensar, a reflexionar y a veces a reformular el problema. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos nuestra primera pregunta, lo primero que tenemos que hacer para seguir nuestros pasos es una investigación bibliográfica. Hay que ir a los libros. Y esto es muy claro. Los libros no muerden, y acá lo tenemos clarito, no tienen esos dientes los libros. Tenemos que leer. ¿Por qué? Porque puede suceder que nuestro problema que pensamos que era genial, ya se le ocurrió a alguien, ya lo solucionó, y cuando yo leo, me doy cuenta de que en realidad no puedo realizar ningún aporte nuevo a estas ideas, porque ya está muy sólidamente documentado todo lo que se ha dicho y escrito con relación al tema. En mi caso, por supuesto, había obras fundamentales que eran ineludibles. En primer lugar, la obra de Ferrari de 1963 sobre las primeras monedas patrias, que constituye el ensayo más grande de la defensa de la postura con relación a que el anverso es el escudo. Nosotros simpáticamente denominamos la defensa del escudismo. Justo al mismo tiempo que yo empezaba mi investigación, allá por el año 2001, se publica esa magnífica obra de Carlos Jansson, Las monedas patrias de la Asamblea del año 13, que contiene la catalogación más completa de las variantes de cuño que existen, unas fotografías hermosas de todas las piezas conocidas hasta ese momento, que el propio Jansson después se encargó de actualizar en sus catálogos generales, con un resumen de todo lo que se había dicho hasta ese momento sobre la polémica de las primeras monedas patrias y donde, por supuesto, Jansson expone su defensa de la postura que simpáticamente conocemos como solismo o solsismo, es decir, de aquellos quienes sostienen que el anverso es el sol. Cuando ya estaba terminando nuestra investigación, surge el libro, el magnífico obra del maestro Arnaldo sobre la Casa de Moneda de Potosí durante las guerras de independencia, donde cubre todo el periodo histórico al que nos estamos refiriendo. Y también quería mencionar, otra vez la tecnología traicionera no nos acompaña, que es el aporte fundamental, que es una de las obras más importantes de nuestra numismática, que es la colección de los cuadernos de numismática y ciencias históricas del Centro Numismático de Buenos Aires. No podemos pensar en organizar una investigación, ni siquiera una primera investigación bibliográfica, si no hemos leído los cuadernos del Centro Numismático de Buenos Aires. Los cuadernos que han sido dirigidos por 40 años por el maestro Arnaldo y que actualmente siguen publicándose por la Comisión del Centro, son una fuente inagotable de investigación y de ciencia numismática en nuestro país. Y yo felicito al Centro Numismático por continuar con la publicación, por seguir el ejemplo que ha legado el maestro Arnaldo, para poder contar con un repositorio fundamental para nuestras investigaciones. Al mismo tiempo, también tenemos que analizar qué se ha presentado en las jornadas de numismática con relación a este tema. Han pasado ya 36 jornadas de numismática y en casi todas se han presentado trabajos de investigación. El índice de trabajos publicado por la FENIMA, comenzado durante la gestión de nuestro amigo Carlos Maya y actualizado bajo la actual gestión encabezada por mi amigo Jorge Madonna, contiene la totalidad de los trabajos que se han presentado en las jornadas. Nosotros, si estamos encarando una investigación, no podemos eludir su lectura
si queremos que realmente nuestra investigación sea exhaustiva. Y quiero insistir sobre este punto. Piensen que estamos solamente formulando el problema. No podemos pensar en que nuestro problema es original si no hemos leído todas estas fuentes, si no hemos ido a los libros, que afortunadamente no son muchos. Afortunado, desgraciadamente, según cómo se quiera ver, pero en el momento de nuestra lectura, afortunadamente, porque podemos acceder a ellos, a la mayoría. Los centros numismáticos tienen sus bibliotecas en general completas y podemos acceder, podemos buscar los cuadernos, podemos leer el índice que es accesible para todos desde la web y así saber si este problema que estamos abordando ha sido discutido o no ha sido discutido. Una vez que ya hemos realizado nuestro relevamiento de las fuentes, tenemos que recurrir a los aportes de otras disciplinas. A mí me pasó. Defendemos ciertamente la autonomía científica de la numismática, pero eso a veces no basta. Tratando de encontrar nuevos argumentos que demostraran que el anverso de nuestras primeras monedas patrias era el escudo, descubrí que uno de los argumentos del otro lado era que el sello de la Asamblea, del 13 de abril de 1813, no era el escudo nacional, sino que era apenas un sello. Por lo tanto, tenía que estudiar dos cuestiones, qué es un sello y qué es un escudo. La numismática no nos da esa respuesta, pero yo necesitaba esas respuestas para poder responder la pregunta de cuál es la cara más importante, es decir, cuál es el anverso. Entonces tuve que recurrir tanto a la sigilografía como a la heráldica. La sigilografía es la ciencia de los sellos, la heráldica es la ciencia de los escudos. Ahí estamos viendo, además de la forma que está representado el escudo en 8 reales, vemos uno de los sellos originales de la Asamblea, que encontré en el Archivo General de la Nación, y lo otro, bueno, es uno de los hallazgos más sorprendentes. Ya hace 10 años que venimos hablando de este tema, pero el haber descubierto, por supuesto, no lo hice yo, lo hicieron otros autores, aunque no se publicó mucho, y en el mundo numismático sí lo introdujimos nosotros, que el sello de la Asamblea había sido tomado de un emblema revolucionario francés de 20 años antes, trajo muchas sorpresas y nuevas especulaciones acerca del origen del escudo nacional. Fíjense cómo el diálogo interdisciplinario funciona en esto. Necesitábamos de la sigilografía y de la heráldica para poder dar respuestas a nuestro interrogante. Y sin querer, encontramos respuestas a interrogantes de la sigilografía y de la heráldica, y de paso les dejamos otros interrogantes más para ver si podían resolver. El diálogo interdisciplinario es fundamental en esto si nosotros necesitamos recurrir a otras herramientas para poder dar una respuesta acabada a nuestro problema. Naturalmente, busqué dos ciencias que no son tan conocidas. Evidentemente, la historia va a ser un recurso constante en un proceso de investigación de estas características. Mi amigo Mariano Cohen lo sabe muy bien cuando dice que tenemos que leer más libros de historia y menos libros de numismática porque nos dan el contexto de las acuñaciones y las ideas políticas, sociales y económicas que rodearon una determinada emisión para poder realmente tener una idea clara y concreta de lo que esa emisión significa. Por eso no podemos despreciar otras disciplinas con el pretexto de, no, yo hago una investigación meramente numismática. ¿Qué es lo que sigue después? Tenemos que entablar un diálogo crítico con la bibliografía. Los libros no son la Biblia. Y esto es fundamental. Y esto es un ejemplo que ya nos han dado nuestros maestros. Que esté en un libro no significa necesariamente que sea la verdad y que sea correcto. No podemos citar alegremente a nuestros autores sin importar lo clásicos o venerables que sean como si fuera la verdad absoluta, porque eran humanos y se podían equivocar de la misma manera que nos podemos equivocar nosotros con las cosas que escribimos. Y voy a dar un ejemplo que es completamente ajeno a mi propia tarea de investigación, pero que está dentro de este tema, y que es lo que sucedió con el significado de la letra J en nuestras primeras monedas patrias. La letra J había sido identificada por Ferrari en 1963 como el ensayador Juan Palomo y Sierra, el ensayador realista en aquellos tiempos, al momento de la segunda ocupación. Y había sido aceptado pacíficamente por todos, sin que hubiera un solo documento que demostrara que lo que decía Ferrari era cierto. Fue el maestro Arnaldo Cugnetti el que descubre
gracias a documentos que se encuentran en el archivo histórico de la Casa de Moneda de Potosí, que esa J no era de Juan Palomo y Sierra, que Juan Palomo y Sierra había huido junto a Goyeneche y la mayoría del ejército y funcionarios realistas de Potosí, 1 de marzo de 1813, y que esa J respondía a José Antonio de Sierra, un viejo fundidor que había sido ascendido de urgencia a ensayador mayor. Si nos hubiéramos quedado con esa mera afirmación casi dogmática de Ferrari, no habríamos tenido un dato real ni cierto. Y nos cupo a nosotros, Grupo de Investigación de San Francisco, en noviembre de 2013, el honor, no por supuesto solamente de confirmar los datos que certeramente había aportado Cugnetti, sino por haber encontrado los documentos que mostraban a partir de qué día José Antonio de Sierra fue ensayador mayor de la Casa de Moneda de Potosí. Y lo hicimos de una manera muy indirecta, pero de la cual estamos particularmente orgullosos con los amigos Jorge Madonna y Hugo Botero. No encontramos el nombramiento de Sierra. Pese a que encontramos muchos nombramientos, muchas copias de los títulos, no encontramos el de Sierra, pero encontramos la planilla de sueldos. Y en la planilla de sueldos de mayo de 1813, nuestro amigo don José Antonio Sierra cobró 14 días como fundidor y 17 días como ensayador. Eso significa que el 15 de mayo de 1813 José Antonio de Sierra asumió como ensayador mayor de la Casa de Moneda de Potosí y puso su J en las monedas patrias. La investigación que nos dio el maestro Arnaldo Cugnetti, confirmada por este pequeño aporte que hemos hecho nosotros, demostró que aquella verdad que nos decía Ferrari no era tal. Y que si la creíamos solamente porque estaba en un libro, nos íbamos a equivocar. Este diálogo crítico que tenemos que entablar con la bibliografía tiene que funcionar en todos los niveles. Si nosotros no estamos seguros de la fuente de la información, ni de que esté verdaderamente documentado, podemos cuestionar. Y ese cuestionamiento, si se hace, si lo tenemos con nosotros al autor, y lo podemos hacer de una manera respetuosa, y siempre siguiendo los cánones científicos, no puede traernos ningún inconveniente. Este diálogo crítico tiene que existir. El hecho de que las cosas, repito, estén en un libro, no las transforma ciertas. Y eso es válido para todo lo que dice acá también. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que hicimos nuestra ya investigación bibliográfica, todavía estamos con el problema, ¿no? Tenemos que compartir las ideas. Y si hay una sola palabra que quiero que se vaya de acá, después de esta charla, es compartir, porque creo que es lo que estamos haciendo hoy acá. ¿Cómo vamos a compartir las ideas? ¿Cómo podemos compartir nuestras ideas? Primero, las consultas a expertos. Nosotros tenemos la inmensa fortuna de contar con los expertos. Ellos nos han acompañado inclusive en estas jornadas, varios están presentes aquí. Y les podemos preguntar. Yo creo que les debemos preguntar. Cuando uno habla de monedas patrias, obviamente monedas patrias de Potosí, no puede evitar a ciertas personas para consultar. Si uno necesita saber sobre monedas patrias, y borrándome a mí de todas las fotos, los que quedan son aquellos a quienes hay que preguntarles. Y efectivamente lo hice. Y si se trata de la polémica del anverso, también debíamos consultar al querido y recordado Juan Salguero, a quien ya mencioné, que hace 10 años que no está con nosotros, pero de quien tomé involuntariamente el testimonio y la posta en esta defensa del escudismo, en esta polémica de las primeras monedas patrias. Tanto el maestro Emilio como el maestro Arnaldo como el maestro Carlos están dispuestos a responder nuestras inquietudes. Uno a veces tiene el temor, un temor, yo diría, un temor reverencial, de que la inquietud, la consulta, pueda molestar, puede irritar. Mi experiencia demuestra que es todo lo contrario. Nuestros grandes, si nosotros nos acercamos con humildad, con un sincero aprecio por lo que estamos haciendo, saben valorar eso. Y saben que lo que estamos haciendo no es porque estamos buscando ninguna gloria personal, ningún triunfo. Nosotros sabemos que la numismática no da gloria, no nos da ganancias. Y lo que nos da es solamente esa satisfacción, esa inmensa satisfacción
de poder compartir la pasión que tenemos por las monedas y de poder aprender de las monedas que buscamos y que tanto perseguimos. Yo creo que si no aprendemos nada de las monedas que tenemos, perdónenme si alguno piensa así, no somos numismáticos. Seremos coleccionistas en el mejor de los casos, pero no somos numismáticos si no somos capaces de aprender de las monedas que tenemos, si no somos capaces de preguntarnos cosas por las monedas, si no somos capaces de preguntarles a las monedas. Pero las monedas a veces nos hablan en un idioma que no sabemos entender. Por eso tenemos que preguntarle a los que sí saben, para que nos ayuden y nos orienten, aun cuando a veces piensen distinto que nosotros. Tengo una foto de muestra, estoy con Carlos Jansson, y para los que conocen cómo viene la polémica, se sabe que en este momento representamos los dos polos opuestos de la polémica del Anverso, y sin embargo siempre podemos entablar un diálogo muy afable, con algún chiste naturalmente. Pero preguntémosles a los expertos. No comencemos una investigación sin haberle preguntado al experto antes. Esto es fundamental. Nuestros expertos son gente muy generosa con sus conocimientos y siempre están dispuestos a compartirlo. En un ámbito donde a veces se cuestiona que hay muchas mezquindades, en los grandes la mezquindad del conocimiento no existe y siempre están dispuestos a compartirlo, no solamente a través de sus obras, sino también de la consulta interpersonal y en encuentros como este. Por eso yo aliento a todos a poder compartir estas ideas con los expertos. Pero también tenemos que compartirlos en otros ámbitos. En nuestro caso, la numismática argentina, y yo creo que es una gran ventaja, más allá de que por mi propia formación no conozco otra forma, es altamente institucionalizada. Nosotros tenemos centros numismáticos en gran parte del país, tenemos una federación que nos reúne a todos. Y podemos compartir. El primer lugar donde vamos a compartirlo es nuestro club, es nuestro centro. Y mis socios aquí presentes pueden atestiguar cuánto he molestado con la cuestión del Anverso de las primeras monedas patrias en el centro, en nuestras habituales reuniones de los sábados. Pero si yo tengo una inquietud de numismática, ¿dónde va a ser el primer lugar donde voy a ir? Al centro al que pertenezco. No hay otro lugar. Y si nosotros, ya estoy hablando como dirigente de una institución, no sabemos darle ese espacio a nuestros socios que tienen una inquietud por investigación, creo que también estamos fallando como instituciones. La idea que nos ha transmitido desde finales de noviembre del año pasado la FENIMA, pero que las gestiones anteriores ya venían haciendo a través del premio Cocoderman y otras iniciativas, es la importancia de la investigación científica. Y nuestras instituciones tienen que comprender que la investigación científica, si bien no es todo lo que puede cubrir el ámbito del coleccionismo, es importante y es importante incentivarla y compartir las ideas entre los socios. El Centro Numismático de San Francisco, afortunadamente, recepta, merced a quizás a gente que ha molestado mucho con algunas preguntas, pero recepta esta idea de investigar y alienta a sus socios a que investiguen. Y hay otro lugar donde tenemos que discutir, en encuentros numismáticos, como este, por ejemplo. Y aquí hay una discusión que yo tengo con un amigo, pese a que él dice que está cambiando de opinión con relación a eso, que tiene que ver acerca de si corresponde o no corresponde traer solamente preguntas sin respuesta a un evento de estas características o bien a las Jornadas Nacionales de Numismática, que presenta ciertas características diferentes. Y yo creo que sí. Yo creo que uno puede ir a unas Jornadas Nacionales de Numismática con unas preguntas sobre cuestiones inacabadas. El maestro Emilio nos lo acaba de señalar. Cuestiones que no han sido resueltas, pero que es necesario plantearlas para discutirlas. Si yo tengo un problema de investigación, yo tengo una inquietud, puedo presentarla en una Jornada Nacional de Numismática, porque quizás alguien tuvo la misma inquietud, quizás alguien tiene parte de la respuesta. Es importante compartirla. Por supuesto, no presentar una investigación inacabada pretendiendo que se acabe. Pero sí puedo plantear la inquietud, puedo plantear el problema en términos epistemológicos. Este problema que estoy construyendo, que lo construí gracias a la búsqueda bibliográfica, que le pregunté a los expertos, que lo consulté en mi centro, puedo llevarlo a un evento científico como el que nos encontramos para poder compartir estas ideas. Después de estos planteos, ya podemos empezar a redondear las ideas. Ya podemos empezar a pensar, ya tengo un problema, evidentemente
si a través de todo esto he logrado captar el interés de algunas personas, recibir la orientación de los expertos, y evidentemente es un problema, y quizás lo que yo puedo decir es una respuesta posible que no se ha dado, puedo seguir adelante. Quizás tenga que replantearlo, pero puede ser que no, yo no tenía que replantearlo porque sabía que el problema existía. Pero estaba la posibilidad de que estuviera definitivamente resuelto. A medida que iba excavando un poco más, me di cuenta que la cuestión no estaba definitivamente resuelta, más allá de que, querido y recordado Osvaldo Mitchell dijo en su momento que la cuestión había terminado. Recordemos, Mitchell pertenecía al bando del solismo. En la investigación pueden aparecer nuevos problemas. Piensen en esto, por ejemplo. 1815, uno está investigando las monedas patrias. Yo estaba investigando cuál era el anverso, quisiera recordar este punto. Pero aparece esta particularidad. Yo estoy investigando cuál es el anverso, evidentemente eso me trae al estudio del escudo. El sol es quitado del anverso para pasarlo al reverso. ¿Por qué? El sol, ¿qué juega en todo esto? ¿Qué simbolismo tiene? Y aparece, por supuesto, algo muy conocido. El cambio de soles, de reales a soles, perdón. En 1815, que coincide también, todos lo sabemos, con la aparición de dos ensayadores frente a uno solo, que era lo anterior. ¿Tiene algo que ver esto con el anverso? Puede ser que nada, puede ser que mucho. Evidentemente, este problema, que lamentablemente sigue siendo un problema irresuelto de la numismática argentina, nuestra investigación documental en Potosí no ha podido arrojar mucha luz al respecto. Pero es un problema conexo y como este hay muchísimos. Ya les mencioné uno, que es un problema que no es estrictamente numismático, que tiene que ver con el origen del escudo nacional. Este es un problema estrictamente numismático que surge como parte también de esta investigación. Es un problema, por supuesto, no se me ocurrió a mí, era un problema anterior, pero que tiene una conexión, en mi opinión, bastante importante con el problema del anverso, porque nos habla de la relevancia del sol en la denominación de la propia moneda. Y esto abro un paréntesis para tenerlo muy presente, porque es una cuestión que a veces nos olvidamos. Que estas monedas en 1815 se llamaran soles representó la primera vez en la historia de la monedación americana que un país independiente o semi-independiente, autónomo, como quieran llamarlo, en este proceso anterior al 9 de julio, emite una moneda en una denominación diferente a la que usaba el sistema español. Es la primera vez que tenemos una moneda de nombre autóctono. Y es indudable que en la denominación de soles la imagen del sol del reverso tuvo muchísimo que ver. Entonces, hay una relación con la discusión del anverso y con la discusión del origen del escudo nacional. Así las cosas, podemos formular la hipótesis. Es muy probable, porque nosotros no hacemos una investigación de corte formal que requiere cumplir todos los pasos ni presentar un proyecto, que la hipótesis la teníamos de antes. Hay que confesarlo. Yo tenía la hipótesis de antes, a raíz de esa intuición, cuando vi por primera vez el libro de Cugnetti, porque están al revés las fotos, es decir, ya tenía la hipótesis de que el anverso era el escudo, pero la propia naturaleza de mi problema requería que la hipótesis fuera más completa, porque tenía que aportar nuevos argumentos con relación a esta hipótesis. Pero nosotros podemos formular cualquier hipótesis. Quizás este es el momento, después de haber leído todo, después de haber compartido, después de haber discutido, después de haber planteado nuevos problemas, que podemos plantear nuestra hipótesis, que va a ser cualquiera con relación al problema. La hipótesis es la respuesta posible, la respuesta tentativa al problema que hemos formulado. Una vez que tenemos todo esto, podemos avanzar un poco más e ir a la investigación documental, ir a la fuente primaria. Ya no ver qué escribieron los autores con relación al problema, sino de qué fuentes hay que me permitan ir directamente para resolver el problema. Generalmente van a ser documentos, pueden ser objetos también, en nuestro caso las propias monedas son fuente primaria de información. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Contactar a los museos y archivos, que es una tarea que muchas veces no es fácil, pero en la numismática es más fácil que en otras disciplinas. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque nuestros amigos de los museos aquí presentes
colaboran mucho con la investigación numismática. Tanto el Museo del Banco Provincia como el Museo del Banco Central, como el Museo de Casa de Moneda, colaboran mucho con los investigadores y nosotros estamos muy agradecidos de la forma en que colaboran con nosotros. Y hay algo que voy a citar a mi amigo Diego Fiero para esto, que nos ha dicho claramente: moléstennos. Y los molestamos, y yo debo estar en la lista, yo sé que Arturo también está en la lista, de los que más molestamos a los museos, pero lo hacemos porque tenemos una genuina inquietud en responder nuestros problemas. Y las autoridades de los museos lo saben. Y de hecho están hoy aquí compartiendo con nosotros. Y espero que no les moleste tanto como a veces pensamos nosotros mismos, que molestamos a nuestros queridos museos que tanto nos ayudan en el desarrollo de nuestras investigaciones. Pero también tenemos que ir a otros lugares. Quizás no es tan fácil el acceso. El Museo Histórico Nacional es un muy buen lugar para investigar. Y hay dos lugares que, tratándose de las primeras monedas patrias, son ineludibles: el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico de la Casa de Moneda de Potosí. Los contactos ahí ya son un poco más difíciles. Uno está a veces mal acostumbrado a de los contactos con los museos numismáticos, que todo basta con mandar un mail. Uno manda un mail al Museo del Banco Provincia y en una hora Marina ya te lo respondió con lo que necesitabas. Al Archivo General de la Nación hay que venir. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y aunque la experiencia es real, puedo decirles, y tengo pruebas de eso, de que atiende bien. El Archivo General de la Nación nos permite acceder a una cantidad enorme de documentación. Y todo lo que tenemos que decir es que somos investigadores, que somos socios de un centro numismático, y especificar cuál es nuestro tema de investigación. Nos ponemos los guantes y vamos a poder investigar. Y el Archivo Histórico de la Casa de Moneda de Potosí va a pasar lo mismo. Hay que ir a 4.200 metros, pero podemos hacer lo mismo. Hemos estado ahí, vamos a estar de nuevo en menos de 20 días. Y es un lugar donde también la atención es excelente y se respeta mucho al investigador. Pero bueno, hicimos el contacto. Hay que ir. Y hay que saber qué se está buscando. El volumen de información que uno puede encontrar en un archivo es enorme. Y a veces los archivistas tienen criterios que nosotros no entendemos muy bien y que tenemos que comprender y saber bien qué estamos buscando. Aquí vemos uno de los índices descriptores de documentación del Archivo General de la Nación, que afortunadamente está online y uno lo puede consultar desde la tranquilidad del hogar. Esto no era así cuando yo empecé hace casi 10 años mis visitas al Archivo General de la Nación, cuando me venía en el verano a Buenos Aires a ir al archivo. Había que ir al archivo a ver eso, y entonces uno pierde un poco más de tiempo buscando, donde va a encontrar referencias como esta. Ahí lo que vemos es el número de legajo. La sala 10, asamblea del año 13, dice que de 1038 a 10310 son libros de la asamblea del año 13. Yo les puedo decir que en el legajo 10389 está la ley del 13 de abril de 1803. La podemos ver, podemos tocar con guantes y podemos leer qué dijo la Asamblea General acerca de cuál era el anverso de las primeras monedas patrias. Más allá de que haya sido publicada muchas veces el texto de la ley, para quienes estudiamos esto siempre es muy emotivo ver el documento original por el cual se comunicó la sanción al Poder Ejecutivo. Y esto es un documento inédito. Un documento inédito, que es inédito porque no le importa a nadie, pero yo quería compartir con ustedes. Esa es una toma de notas que hice en el Archivo General de la Nación revisando legajos. Los números que se ven a la izquierda son todas las referencias de los legajos que ese día consulté, y al lado están las anotaciones acerca de qué dato importante había en ese legajo, con una hojita de papel y un lápiz, que es todo lo que uno puede llevar a la sala de consulta del Archivo General de la Nación. Va tomando las notas acerca de los documentos más importantes y de los legajos que uno va consultando. Y uno encuentra cosas buscando. Evidentemente uno va encontrando varias cosas. Aquí tenemos la ley del 13 de abril, todos la conocemos, insisto, siempre es bueno verla. Y una de las perlitas que encontramos en Potosí, un problema que teníamos, era que
teníamos ideas sobre ciertos funcionarios importantes de la SECA. Sabíamos quién era el ensayador, afortunadamente, sabíamos quién era el talla, Pedro Benavides, pues tuvo una actuación muy prolífica después de las ocupaciones patriotas de Potosí y participó en las primeras acuñaciones en la época de las monedas de emergencia, durante la primera parte de la década del 20 del siglo XIX, pero no sabíamos quiénes eran todos los funcionarios. Y en el mismo legajo donde encontramos la planilla de sueldos, encontramos esta planillita, una sola cara, donde están todos los funcionarios patriotas de 1813. Todos. Hasta el último de los guardacuños y porteros están en ese listado. Y ahí con eso quedamos completos de cuál era la nómina de funcionarios que reprodujimos finalmente en el libro. Y hay documentos como ese, hay muchísimos para consultar y buscar. Y están ahí, esperándonos, solamente nos están esperando. El problema es que para llegar hay que hacer la pregunta correcta. Por eso volvemos a la idea de plantear el problema. No vamos a hablar del análisis documental, porque eso tiene muchísimo que ver con el problema que uno tiene, con lo que uno está buscando, con aquello que uno se ha preguntado, más las preguntas accesorias que llevan a la técnica a utilizar con el documento que uno encuentra. Sí vamos a hablar, ya acercándonos al final, de los resultados. Siempre está bien escribir resultados parciales, si uno no tiene mucha velocidad para poder producir un libro, como es mi caso, esto tomó 15 años, debe ir escribiendo resultados parciales. Esos resultados parciales pueden tener distintos fines. Además de ir avanzando en un libro, uno puede publicar en revistas especializadas. Ahí estamos viendo la revista del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco. Traje esa revista, el número 31, porque es la primera vez que publiqué en la revista del Centro un artículo que tenía que ver con las primeras monedas patrias, un artículo sobre el significado de en unión y libertad, una discusión que tenemos con el amigo Manuel Jiménez Puig acerca de qué significa en. Y también, como verán, las discusiones son sobre muchos temas, tienen que ver con, nos encanta discutir a los numismáticos, parece. Presentar en congresos científicos. Los resultados parciales, si uno aclara que son parciales, también se pueden presentar en los congresos científicos. Si uno se pone a ver el índice de los jornarios, vas a ver que entre la jornada 21 y la 29 hay todos los años un trabajo sobre las primeras monedas patrias del mismo autor que va contando toda una historia complementaria a la del anterior y que si uno lee todos los trabajos y le agrega 3 viajes al Archivo General de la Nación y uno al Archivo Histórico de Potosí, da más o menos esto. Y que es importante compartirlo, porque así como era importante compartir la pregunta, también es importante compartir la primera respuesta. Porque la primera respuesta puede generar en los otros nuevas preguntas y también complementos y cuestiones que nosotros no habíamos visto cuando hicimos la investigación. Lo fundamental en todo esto, y que tiene que ver con la única palabra que les dije que no se olvidarán, es que no hay que guardarse para uno los resultados, hay que compartirlos. Y les voy a decir por qué. Los que venimos de una zona del país donde hay muchas personas que son muy apegadas a los bienes materiales, siempre decimos, ante el triste deceso de alguno de ellos, que cómo vivió, todo lo que tenía, todo lo que acumuló, no se lo puede llevar. Así que ¿para qué acumuló tanto? Eso que sucede con los bienes materiales no sucede con el conocimiento. El conocimiento es superior a muchos bienes en muchísimos sentidos. El conocimiento es fundamental porque se puede compartir sin que se deshaga en el proceso de compartirlo. En ese sentido, el conocimiento es como la luz de una vela. Yo tengo la luz de una vela, se la puedo pasar a otro y sigo teniéndola y él también la tiene. Y eso es maravilloso del conocimiento. Pero el conocimiento también tiene un reverso en este caso. Y no es el sol, todo lo contrario, es muy oscuro. Sí me puedo llevar el conocimiento conmigo. Si yo ya no estoy y no lo publiqué, no lo compartí, no lo traje a un congreso, ese conocimiento se fue conmigo. Y toda la investigación que yo hice, por más perfecta que pudo haber sido, por más consultas que yo haya hecho, se va a perder.
Por eso es fundamental la idea de compartir. Por eso es fundamental que los amigos del Centro Numismático de Buenos Aires nos hayan traído a esta convención para poder compartir. Por eso es fundamental que durante 36 años consecutivos, aún antes de su propia existencia, antes de la propia existencia de la FENIMA, ya tengamos las jornadas nacionales de numismática y medallística. Por eso es fundamental que nos podamos encontrar. Por eso es fundamental que se puedan seguir publicando libros, que las instituciones tengan sus boletines, las redes sociales, la web nos permite aumentar muchísimo esa posibilidad de compartir el conocimiento. Yo sé que más de uno debe estar pensando en el peligro de que se puede compartir cualquier conocimiento, pero les puedo asegurar que peor sería no compartir ninguno. Por eso la idea que les quiero traer en este Bicentenario de la Independencia es que el desafío para el tricentenario, el desafío que nosotros planteamos como numismáticos, como científicos que pretendemos ser, es compartir el conocimiento y aumentar el conocimiento, porque esto no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos solamente para nosotros, no lo hacemos para uno mismo ni para nuestros propios colegas, lo hacemos para todos, lo hacemos para construir una sociedad más instruida, una sociedad más preocupada por su pasado, por su presente y siempre con miras en el futuro. Por eso insisto, si es algo fundamental que vamos a pedir para todos, es esta idea de compartir el conocimiento y compartirlo de verdad y en serio con todos y para todos. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que quería compartir.